Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres Cid de León, soy médico psiquiatra y tengo el placer de recibir esta ocasión en el podcast al doctor Mauricio Vázquez Guajardo. Querido Mau, geriatra con alta especialidad en neurología geriátrica. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto y muchas gracias por recibirme por acá. Encantado de estar con ustedes. Oye, pues un placer, Mau, de verdad. Primero quiero agradecerte por el aceptar estar con nosotros aquí en el podcast de Cinequiatría, sobre todo por la película. En verdad, yo te confesaba hace un momento antes de empezar a grabar que me parecía el título soso. Me salté esa película cuantas veces puedas imaginarte. La pasaba una y otra vez. Cuando te comenté del título, tu respuesta fue muy positiva y dije, bueno, Mau le gusta esta película, seguro algo más puede ofrecer y en verdad he quedado encantado. Pero antes de pasar al análisis, quería preguntarte, ¿qué te parece la película? Que bueno, el título tú y yo lo decíamos, Un vecino gruñón. Sí, no, la verdad es que creo que la traducción al español no le hace mucha justicia, pero cuando la propuso la verdad es que me gustó mucho porque, digo, no lo hemos platicado ni nada, pero fue una película que yo leí primero como libro y me apareció en un momento de mi vida que también como que estaba teniendo una especie de duelo personal y entonces toca ciertos puntos que me gustó mucho como lo transmitía en el libro y luego cuando salió la película con un actorazo Tom Hanks, pues la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Y creo que toca puntos muy importantes desde el punto de vista de geriatría, que bueno, son problemas afectivos ahí en la persona mayor, que bueno, nos los van presentando ahí poquito a poquito en la película. De manera muy divertida también, ¿no? Como que le meten un poquito ahí la tragicomedia, que está espectacular. Oye, Mau, ¿y habrá mucha diferencia con el libro? Tú que tuviste oportunidad de leerlo. Pues la verdad, no tanto, creo que sí está muy apegada. Lo único es que el libro es de un personaje sueco, ¿no? Entonces, si ven la personalidad de Tom Hanks, no pareciera la del típico americano, porque inclusive el típico americano que es gruñón no suele ser tan amable o tan, quizá no, tiene otro tipo de personalidad, pero en esa parte quizá es la única como diferencia cultural, pero sí, la verdad sí muy parecido. Interesante porque decíamos tú y yo, la película lleva por nombre en su versión, el título original es Mi nombre es Otto. Ujú. Exacto, y pues muy sencillo, ¿no? Y la verdad es que más, creo que un poquito mejor que Un vecino gruñón, Sí. pero bueno. ¿Qué te parece la película Un vecino gruñón antes de entrar al análisis, Mau? Pues a mí se me hace una película que es muy de estas películas que te hacen sentir bien, como un feel good movie, que toca creo que temas importantes de la red social no familiar, que cada vez se vuelve más importante en estos núcleos que ahora ya no son de familias de tantos hijos o tantos nietos, y ahora que la gente vive en edificios grandes o departamentos o que tiene que coexistir en comunidad, creo que el tomar un rol positivo en esa comunidad creo que es lo que más me gustó y pues creo que está muy bien hecha, creo que bien dirigida también. Creo que el director, si mal no recuerdo muy bien, pero creo que también hizo la película de Wonderland o algo así, una de Peter Pan, que también es así como familiarona. Entonces me gustó también los flashbacks que va teniendo, linda. ¿Y cómo se va construyendo toda la trama? Porque es cierto, era una comunidad muy diversa, Sí. culturalmente, temas de migración. Se veía ahí esta actriz fantástica
También, pues yo siempre la he visto en papeles de humor, en papeles cómicos. Hemos visto a esta actriz paisana, ¿no? Regiomontana es lo que te iba a decir, exacto. Sí, Paisana de allá de ustedes, Mau, y que es un encanto desde series que la hemos visto últimamente en una serie que tuvo mucho éxito, que también basada en un musical. Pero pues yo decía, caray, a lo mejor es de estas películas sosas, pues palomeras, a lo mejor para pasar el rato y vamos, me quedé yo maravillado, porque la película de la cual vamos a hablar, pues nos vamos a centrar en Otto. Es imposible no hablar del resto de los personajes, pero empieza con algo que a lo mejor las personas que nos ven y nos escuchan podrán pensar. ¿Cómo alguien que no se ve que tenga problemas financieros, quizás no se le ven problemas de salud, tiene su casa propia, es un hombre que es independiente y más, cómo atentar contra su vida, ¿no? ¿Qué podría entre lo chusco y veíamos, era un hombre que al momento que él intentaba terminar con su vida, vamos a decirlo de esa manera, por temas de censura, claro, por supuesto. quería terminar con su vida y en los mecanismos, las formas en que lo intenta, pues nos vamos dando cuenta que no lo logra, porque una y otra vez, porque se dan varios momentos dentro de la trama, Mau. Y yo decía que las personas que nos ven y nos escuchan pensarán que es solamente humor negro. No, no es humor negro. Claro. Es una realidad. Las personas mayores tienen la tasa de letalidad más alta por intento. Exacto. Es casi de 2 intentos una consumación, si tomamos en consideración que las personas que atentan contra su vida entre 25 o 30 intentos habrán de suceder para que uno lo logre. En las personas adultas mayores es un número completamente diferente, es casi de dos que lo han intentado uno. ¿Qué te parece esos primeros momentos, Mau? No, pues como dice Doc, la verdad toca temas, bueno, el primer tema, que es el tema de querer atentar contra su vida, que lo ponen, como usted dice, de una manera metiendo la comedia para meter un poco el humor ahí, pero es un tema real, sobre todo esa parte que usted comentaba de la letalidad que puede tener en las personas mayores, ¿no? Porque pues quizá igual los métodos que utiliza, pues son, quizá una persona, un adolescente intentar o se apega a otras estrategias, otros recursos menos Como letales. sobredosificarse con alguna medicación, quizás ir a Claro, gran velocidad en el auto, Mau, ¿no? Como que sí. tienen, bien lo describes, los mecanismos por los cuales llega a consumarlo, Y son mucha como menor vimos. ambivalencia, ¿no? O sea, mucho menor llamadas de atención o llamadas de aviso, ¿no? Yo no le tengo que decir a nadie, yo me voy a encerrar aquí en mi casa porque de entrada las personas mayores ya obtienen el riesgo de estar más aisladas, entonces, pues sí, ¿no? Y también luego la, a la gente no le sorprende tanto que una persona mayor fallezca por las condiciones en las que se encuentra su vida y no, muchas veces tiene que ver con algún tema del estado del ánimo, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, Mau, porque hay varios factores que la película nos permite identificar e ir tocando poco a poco, donde vamos viendo y entendiendo los motivos de Otto. Aquí no es que estemos a favor, que estemos señalando que esto sea algo, como a veces se piensa, le faltó valor. No, en absoluto. Estamos hablando de un tema de salud mental serio, un tema grave, un tema que cada vez tiene mucho más frecuencia de ocurrir, por lo que nos estabas diciendo, Mau. Las grandes familias dejan de serlo. Nuestra cultura donde cohabitábamos 3 generaciones en una misma casa, pues no había casi tiempo quizás para que el abuelo, la abuela, el papá, mamá ya mayores estuvieran solos. Tenían una función, tenían algo que hacer, tenían un lugar dentro de la familia, pero la sociedad cambió, las cosas son totalmente diferentes. Hoy hay quien no tiene hijos. En esta película iremos viendo que ese vínculo con los hijos
pues te va generando ciertos factores que pudieran ser en algún momento protectores, pero Claro, se van acumulando. Pero pareciera, porque Otto, pues no daba señales, como bien describiste, Mau, de andar llorando, diciendo, claro. ya no quiero vivir, la vida no tiene sentido. Bueno, tan es así que nosotros, y tú lo sabes, Mau, en el área de salud, cuando una persona de la nada empieza a despedirse, a arreglar sus papeles, empezar a Claro. heredar, empezar a dar todas sus posesiones y como que los asuntos pendientes arreglarlos, hay que echarle ojo, no hay que Claro. tomarlo a la ligera porque Otto deja de y corta los servicios de luz y de Claro. gas. ¿Qué te parece esas partes, Mau? No, no, claro. O sea, creo que no, yo no sé si ya sea el escritor del libro o el director o estaban familiarizados con el tema desde el punto de vista médico, pero sí va dando estas llamadas, pero llamadas de atención que también, pues sí, son cosas a considerar y también otras cosas que se van metiendo por ahí, no solo, digo, el tema de la esposa de Otto, quizá el más importante, pero como es un acúmulo de cosas. La otra cosa que a mí me parecía muy importante era, por ejemplo, la jubilación no deseada. O sea, él no quería dejar de trabajar, para él era, fungía un rol sumamente importante y el que aunque le dieron una excelente pensión, le dieron una excelente situación para vivir los siguientes años de su vida, pues como el perder un rol en la sociedad impacta mucho, ¿no? Oye, es cierto, Sí, Mau, como de con mal carácter, mal humor y en esta supuesta despedida, ¿no? Donde en el trabajo es cierto, las personas que se jubilan tienen un alto riesgo a tener episodios donde cambia todo el ambiente. Muchas personas consideran, si ya dejaste de trabajar, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué no descansas? Pues si llevas 60 años con una rutina que iniciaba a las 6 7 de la mañana y que terminaba por ahí entrada la tarde, donde parte de tu interacción social estaba entre las personas que veías en el camino y con las que convivías en el trabajo, cuando dejas de trabajar, Mau, dejas todo lo demás. claro. Sí, sí, definitivamente. Y pues ahora, conforme evoluciona, creo que la sociedad, el mundo, la vida digital o laboral o todo, eh, es muy importante como mantenerse actualizado, mantenerse vigente en muchas cosas. Y entonces creo que se va a volver un tema eh, pues un reto, creo, bueno a afrontar para nuestras futuras generaciones y todo, pues De va a haber un cierto empuje bueno, ya no estás actualizado, ya no estás vigente, ya hay una computadora que lo puede hacer por ti, y entonces mantenerse útil, no solo en lo laboral, pero también, por ejemplo, aquí como vira la utilidad de Otto, que eres un hombre muy práctico, que sabe hacer muchísimas cosas desde el punto de vista mecánico para los coches y todo. Y entonces cómo lo transmite ahora a una comunidad tan diversa como en la que vive, ¿no? Y también esa parte de irritabilidad, Mau, que es a Claro, veces el estereotipo y el estigma, o más que el estigma es la idea falsa concebida de que una persona mayor va con el tiempo a que su carácter y su temperamento vaya haciéndose hostil, irascible, y no, te das cuenta que los episodios, por llamarlo de alguna manera, sin querer poner una etiqueta, pero la depresión en las personas mayores, 100%. más que tristeza, más que llanto, la irritabilidad es un dato De característico. la, ¿Qué te parece, Mau? 100%. Y yo creo que por eso tal vez la traducción al español nos pareció tan mala, porque quizá parecía como un título muy edadista, muy así en ese sentido, pero, pero sí, definitivamente, pues la depresión en las personas mayores no se manifiesta tantas veces, sobre todo en las personas mayores, varones, que no se manifiesta muchas veces como melancolía o llanto, y sí más como irritabilidad. Por ejemplo, en la consulta pasa mucho que llegan y siempre dicen, no, pues es que mi papá era como el patriarca de la casa y que lo que decía se hacía y ahora está así, pero mucho más. O sea, ahora no tolera
nada, y cuando le queremos hacer algún ajuste al estilo de vida o a sus medicamentos o que socialice más, saca las garras y entonces te vas dando cuenta que bueno, hay algún tema ahí más de fondo, ¿no? Exacto, Mau, porque a veces uno se confunde diciendo, pero si siempre ha sido así, si siempre tiende a aislarse, si siempre tiende a enojarse, la familia dice, bueno, si siempre ha sido así, lo normal es que se vuelva más con la edad. Y qué bueno que lo mencionas, porque el planteamiento y la idea, al estar hablando tú y yo, desde el punto de vista de la salud mental, analizando a la película y a Otto, sobre todo este personaje, es que las personas volteemos a ver a quien tenemos al lado. Todos tenemos al lado de nosotros una persona arriba de 60 años. Claro. Algunos estamos más cerca de los 60 y ser esa persona, pero algunos otros están conviviendo con ella, con él. Y es muy importante porque en la película vamos a observar varios de los mecanismos con los cuales una persona se priva de la vida. Y así como están viendo, pasa, ocurre, como bien dices, Mau, sin dar aviso, sin aspavientos, sin amenazas, simplemente es que toman esos actos con métodos, bien describías, métodos muy letales. La película con humor nos enseña que por alguna otra razón lo interrumpen, por alguna otra razón el mecanismo que había elegido no funcionó, por decirlo de alguna manera, para quien quiera ver la película. Y ahí es donde aparece esta red de apoyo que mencionaste. Se me olvida el nombre de Mariana en esta película, pero qué gran personaje, de verdad es encantadora. Bueno, lo es siempre ella, como en los papeles que interpreta, pero sobre todo en la forma tan mexicana, si tú quieres, Claro. de ir a ver al vecino, de quejarse del marido que no podía Espectacular. distinguir. ¿Qué te parece la llegada de ella a la vida de Otto? No, espectacular. Y en el libro, de hecho, creo que es de Pakistán o algo así, porque pues es más de Europa, Más ¿no? hacia Europa. Pero, como, pues sí, o sea, a final de cuentas, pues, los países que tienen una red familiar o una cultura un poco más familiar en ese sentido, y este choque cultural de llegar a países primermundistas y todo, y adaptar a la cultura me pareció una manera muy interesante de meterlo, porque eh, no es como que Otto activamente participaba en la comunidad, él quería mantener como cierta estructura, hacía sus orden, su rutinas en la rutina. mañana, ¿no? Perfecto, lo manejaba y todo, y entonces yo me ponía a pensar, oye, si Otto hubiera llegado a mi consulta, ¿cómo le digo que se incorpore, que haga algo que seguramente me diría que soy y seguramente si me ve joven y todo, como a estas personas que les decía a todos que eran unos idiotas y así, ¿no? Entonces, seguramente si yo le proponía algo tan trivial como, no, pues ve a un centro de día, o seguramente me diría hasta de que me fuera a morir, pero creo que esta otra persona que entra ahí primero cocinando muy rico y le deja un platillo que le gusta mucho y Le da pollo con mole la primera claro, vez. espectacular y entonces luego también ve sus títulos ahí universitarios y todo y se da cuenta que es una mujer muy preparada, entonces y le dice cuando le está enseñando a manejar, you are not an idiot, o sea, tú no, o sea, tú sí puedes y todo, entonces como que hay cierta admiración intercultural y además intergeneracional, ¿no? Que Es está muy cierto, Mao, padre. porque la película toca un tema de la migración, como el migrante, aún teniendo una gran preparación y algunas veces sin venir de lugares donde se han revalidado sus estudios, pues terminan realizando labores y trabajos que no corresponden a su preparación o en el caso de ella por la maternidad podría estar bajo la influencia, pero si eso le dice cuando ella entra en pánico manejando y no puede mover el auto, él de una manera la despabila por completo. Dice, puedes hacer esto y más. Y una manera tan interesante como van incluyendo esa capacidad que había perdido Otto de disfrutar de las cosas, ¿no, Mau? Como Claro. a mí me llamó la atención poderosamente cuando prueba, cuando degusta, cuando empieza como a encontrar
otro tipo de estímulo porque nos van dando a entender poco a poco, sin poner mucho spoiler de nuestra parte, pero nos dan a entender que la historia de Otto pues ha tenido una dificultad que todos los vecinos sabían, menos los que estábamos viendo la película, no teníamos idea, y realmente había una comunidad que se había formado en ese lugar. Te vas enterando incluso con esta gran amiga que eran matrimonios amigos, cuyo esposo, no sé, Mau, seguro tú lo tuviste más claro que yo, parecía un evento vascular Parecía, cerebral, sí. el esposo, o alguna condición, no sé si neurodegenerativa, que por ahí daba señales de seguir ahí cuando lo apretó, cuando lo jaló, vamos, en fin, creo que ahí nos vamos dando cuenta de esta parte que mencionas en las familias, que cada vez va a ser más común que no tienen hijos, Ujú. por la razón que sea. En algún momento de la historia ella le dice, qué chistosa tu estufa, que está casi al pie del suelo. Claro. Sí, no, creo que también la manera en la que la película te lo va demostrando a ti, o sea, que todos ya lo sabían, pero tú no sabes por qué está súbitamente tan enojado y tan dejando sus cuentas en orden y por qué ya no ve sentido a las cosas. eh, Me parece muy interesante y también, pues, esta capacidad de vivir en comunidad y envejecer en comunidad juntos y cuidarse los unos a los otros, ¿no? Digo, hay muchos casos también de comunidades de amigos que deciden activamente, pues, vivir, hacer unas casas lejos de la ciudad y entonces coordinarse y envejecer juntos y cuidarse juntos y te das cuenta de que la vida va mucho más allá de las enfermedades que puedan aparecer en el envejecimiento cuando los cuidados son con cariño y con la amistad y todo eso, ¿no? Pasa, digo, a un segundo plano que sigue siendo muy importante, pero No, lo Mau, denotan muy padre, ¿no? y yo creo que lo que estás describiendo marca la pauta en la actualidad de la influencia del ambiente en el desarrollo de cualquier condición que afecte la salud mental. Si no cambias el ambiente, como bien mencionabas, Mau, ¿de qué me sirve a mí darle un buen tratamiento con algún medicamento, pongámoslo, si no modifico el ambiente? Si llega a estar otra vez en casa solo, aislado, con una dieta pobre en calidad, pobre en cantidad, está más que comprobado que la comunidad y la cercanía con otros incrementa el consumo de calorías, incrementa el movimiento, incrementa la interacción. Estas grandes comunidades que están esparcidas en el mundo de personas añosas en buen estado de salud, lo es en buena medida, entre otros factores, el caminar, el bien nutrirse, la interacción en comunidad, Mau. Claro, y lo vemos en la película también cuando acepta a este chico a vivir en Ah, su casa y que se despierta y él nunca desayunaba y, oye, ¿quieres un cafecito? Y ya te tengo unos huevitos y, oye, pues sí, claro, ahí entra el factor nutrición también, o sea, de todo lo importante que es el vivir y coexistir en comunidad. Y yo también me preguntaba, digo, creo que esto es un poco más entre médicos y en esta parte como proyectándonos a si recibiéramos un paciente como Otto, pero si le hubiera iniciado un tratamiento farmacológico. Siendo que, pues, digo, en la película se ve el impacto de los ajustes ambientales y cómo sale adelante y toda esa situación, pero pues también considera, por ejemplo, esta patología que él tenía de la miocardiopatía en claro. el corazón y cómo quizá con un medicamento farmacológico pues, pudo haber habido una complicación asociada al tratamiento y no sé, cosas ahí muy interesantes que pues se presentan en las personas mayores que son mucho más que los 60 minutos que los vemos en la consulta, ¿no? Totalmente, Mau, y te das cuenta cómo esa la red social, ¿no? El apoyo psicosocial se va haciendo una entrañable amistad y cercanía. Ya después, pues no pudo por alguna razón tener descendencia y más. Ya para quien se Ujú. anime a verla, los invitamos. Es una película fantástica, seguro al 80% de los que nos van a ver y escuchar, Mau, se habrán saltado la película, como yo, por haber desestimado que era una algo que valía la pena ver. Créanos que no solo vale la pena verlo, bien dice Mau, el asesoramiento, la asesoría que tuvieron de profesionales de la salud para esta película, ahí está, porque lo que están viendo, que lo que hace Otto, lo que intenta Otto, lo que le está pasando, así ocurre
así sucede, es una realidad muy delicada a la cual nos enfrentamos en el ejercicio clínico cuando te enteras de alguien que ni avisó y que por dentro estaba llevando un gran sufrimiento seguramente. Terminó por ser efectivo con esa decisión, pero va poco a poco él acercándose con las hijas de su vecina, que ya se vuelven como las nietas, y ya se vuelve un personaje muy importante para esa familia. Claro. Y a veces en la geriatría, creo yo, que hay esa sensibilidad a buscar problemas relacionados a la salud mental porque son muy distintos a veces a personas más jóvenes. Y entonces esto, por ejemplo, de la irritabilidad que menciona, o el cambio de comportamientos, o dejar las cuentas saldadas antes de y todo eso no aparece cuando hacemos el interrogatorio clásico de Rutinario. depresión, ¿no? Lo hacemos y nosotros lo empezamos a ver cuando hacemos, por ejemplo, la valoración social en nuestra valoración geriátrica integral y empezamos a ver que ya está aislado y que no quiere, que si iba a la iglesia dejó de ir o si iba a hacer esta actividad empieza a dejar de hacerla. Si deja de manejar, por ejemplo, sus finanzas, cuando hacemos como evaluaciones funcionales, vemos eso y entonces creo que si le hiciéramos una valoración geriátrica integral a Otto, pues salen cosas muy interesantes. Si Otto es en verdad alguien que nos va enseñando poco a poco cómo va cambiando, no era un hombre irascible nada más porque sí, vamos entendiendo que todo comportamiento en un ser humano obedece a una razón, Mau, ¿no? Que a veces nos quedamos un poco con la secuela que un comportamiento como el de Otto tiene, como pasaba en el trabajo, ¿no? Ya todos lo Claro. tenían calificado como una persona difícil, compleja, muy complicada, pero sí es cierto, porque podemos estar más quizás ofendidos porque una persona mayor responda de esa manera, levante la voz, se queje de una manera muy enérgica y haga reclamos. Tratar de identificar que a veces esos reclamos, esa energía, ese enojo nos puede estar diciendo algo y sobre todo si esa persona no acostumbraba a responder de esa manera y aún así lo hubiera hecho. Creo que es muy importante identificar que cualquier cambio en la salud de una persona mayor, incluso hemos dicho alguna vez, Mau, a veces los cambios para bien, porque si bien Otto se va al extremo de este espectro, que es a la irritabilidad, hay quien se puede ir al espectro contrario, se puede volver Claro. dócil, callado, tranquilo, y eso para efecto de los que nos dedicamos a atender personas mayores, aunque sea para bien, aunque sea un cambio positivo, entre comillas, para la familia, podría estar significando una necesidad. No estamos diciendo de medicar, no estamos diciendo de tratar, no, de buscar ayuda para estas personas, Mau. Claro, definitivamente, y lo que bien dice en ese manifestación, en el envejecimiento, pero lo importante también de la historia de vida de cada persona y de la personalidad previa de cada persona, ¿no? Creo que es bonito cómo en la película te van diciendo que para Otto lo más importante es desde su papá cuando lo pone, ¿no? Que su papá le dice, cómprate un Ford o no sé si un Chevrolet o un Ford, Sí, es cierto. porque es un carro en el que puedes confiar, ¿no? Es dependable. Y para él eso es lo más importante, eso es Sí, es cierto. que seas confiable en tu trabajo, tener palabra y tener estructura y tener todo, es muy importante y entonces a medida que avanza la película como que te van diciendo también este duelo que va teniendo con el mundo que ya no puedes, no se puede confiar ni con el que le vas a comprar una cuerda, ¿no? La primera escena ahí de, Sí, pues sí. yo quiero pagar exactamente esto, ¿por qué la computadora no me va a dejar pagar exactamente esto, ¿no? Y es una frustración ahí a la lucha contra el sentido común, ¿no? Sí es cierto, Mau, sí es cierto. Qué buena reflexión para quien nos ve y nos escucha. Si ustedes están con alguien que se queja de todo, reclama por nada, es tan minucioso y tan exigente, porque es una muy buena escena, te pide hablar con un inmediato superior, efectivamente, lo describiste muy bien, Mau. El envejecimiento no es una parada de autobús a la que uno se detiene a los 59 más 12 meses, es desde pequeño, ¿no? Desde que naces, desde que nacemos, inicia un proceso de envejecimiento y estos cambios de Otto seguramente tenía algo que ver. Anímense a ver la película, creemos que es algo
que se van a llevar grandes sorpresas, pero sobre todo esa de decirles que no es una película de humor, como tal bien decías, no es una comedia cursi, no, es todo lo contrario, puede ser una reflexión dolorosa, dura, cruda, porque si bien no logró Otto su cometido, fue por situaciones que seguramente para la película era necesario que la trama siguiera, pero es cierto, en esta historia de vida en Otto, le deja de hablar al vecino porque se compra un auto japonés. Sí. Ya estaba a punto de hacer las paces, ¿no? No, espectacular, ¿no? Iban a brindar, iban a festejar y que le enseña su nuevo auto y pues completamente rechazándolo. Pero es cierto, como él empieza incluso con los desarrolladores que estaban deseosos de tomar alguna acción, que también es una denuncia fuerte, ¿verdad? Como Claro. nos enseñaron que el sistema puede por sí solo, sistema representado en una desarrolladora habitacional que tenían como la intención de hacer algunas adecuaciones, ajustes o modificaciones importantes en estos predios, como que querían ir poco a poco Claro. ocupando esa superficie que ellos habían habitado con bastante armonía, nos enseñan por tantos años, pero cómo puede hacer de una manera de despojo, ¿no, Mau? Claro, sí, y pues el ser siempre pues críticos, ¿no? Ante este sistema económico que el incentivo capitalista pues termina siendo algo que termina moviendo eh, pues sociedades y por eso los fraudes siguen ocurriendo generación con generación y la gente sigue cayendo en situaciones. Siempre ser juicioso en los motivos de las grandes compañías de que sea por el bien de la comunidad a final de cuentas, ¿no? Porque a veces no va a la par, ¿no? El interés de la empresa en desarrollar y crecer estos predios habitacionales y todo, con el interés verdaderamente la comunidad y el envejecer bien, ¿no? Que la película nos enseña varios momentos, Mau, como bien describiste, y lo vemos a veces en el trabajo clínico, en quienes hemos tenido la fortuna y privilegio de estar en instituciones públicas, pues ya ves que llega la persona, ¿quién es su familia? No es mi familiar, es el vecino o el amigo, Mau, o alguien Claro. cercano que se anima a darle los cuidados que quizás tampoco estamos romantizando, porque ahí hay una parte delicada donde pues sí hay a quien la vida le cobra la factura y si de adulto abandonaste a tu familia, a tus hijos, maltrataste y pues es como que esperar que llegada esta Claro. edad te acojan, te abracen, te arropen. Mira qué pasa, ¿verdad? Pero no es precisamente una regla, pero a veces pues la vida va teniendo como esa factura. Y ahí en esos momentos, pues es donde aparecen estas personas que no son de la familia, que a lo mejor les toca la mejor parte de Ujú. cada uno de nosotros. Sí, definitivamente. Y digo, evidentemente, aunque la personalidad de Otto es ríspida, también es un personaje con el que te encariñas y con el que a final de cuentas, fue una buena persona durante su vida, pero bueno, hay quienes llegan a envejecer y también tuvieron una vida un poco más complicada y tomaron decisiones más controversiales y todo, y también ver pues cómo en qué cruces llegas al final de la vida y con quién terminas conviviendo o quizá cambiando, teniendo un cambio de corazón y todo eso, también pues es interesante, ¿no? Completamente, Mau, que a veces tú y yo tú lo sabemos, el cuerpo va siendo otro, la testosterona va bajando, se nos quita lo bravo, se nos quita lo valiente y aparecen ciertas conductas un poco más prosociales, diríamos. Mau, ya entrando para ir terminando el episodio, yo feliz contigo porque es una Muchas gracias. película que entiendo por qué te gustó, yo la disfruté muchísimo, ya me encantó, Mau, gracias por la recomendación, pero entrando al final del episodio, ¿qué te deja a ti la película Un vecino gruñón? Uy, pues creo que me deja de manera importante pues el tema de la depresión en la persona mayor y que es mm, multifactorial y a veces es como un cliché decir multifactorial porque dejas una cuestión muy abierta, pero en realidad se da por un acúmulo de situaciones de la vida, un acúmulo de pérdidas
Digo, nosotros hablábamos muchas veces de fragilidad en geriatría como un acúmulo de déficits, y el envejecimiento es una situación vulnerable a que que vayas perdiendo cosas, ¿no? Y en esta situación la pérdida del rol laboral, la pérdida de la situación familiar y todo, entran mucho en el componente anímico de las personas, y entonces se necesita tratar de abordar y tratar de ayudar a las personas mayores desde el punto de vista sociofamiliar y anímico, no solo desde el punto de vista médico cuando hablamos de la depresión en la persona mayor, y que se suele manifestar muy diferente a lo que tenemos pensado como depresión, ¿no? O sea, es un ser muy acuciosos, porque sí es algo que está súper subdiagnosticado en México mucho más, y si nos vamos a las zonas rurales de México, infinitamente más, ¿no? Entonces, eso, y pues el tema bueno, que por censura también no lo comentamos tanto, pero del querer atentar contra la vida, pues en las personas mayores es algo que tenemos que tomar muy seriamente si hay cierta sospecha o hay cierta situación por la letalidad que pudiera tener. Y pues yo creo que esos dos temas, no platicamos tanto también del duelo y el duelo complicado, que me parece también un tema súper padre, pero también me quedo con eso, y porque yo además cuando leí este libro, yo estaba pasando ahí por una especie de duelo, entonces muy interesante, ¿no? No, pues gracias, Mau, sobre todo por esta confidencia, por compartirla con nosotros, y yo me uno a que esta súplica por no dar por hecho que una persona mayor, por serlo, tenga menor gusto por la vida, menor interés. Lo acabas de describir muy bien, hay que ser bien cuidadoso, porque las personas mayores, mucho más que las personas más jóvenes, dejan de existir por propia mano, con más frecuencia de lo que uno se podría imaginar, y de formas que en verdad resultan, bien lo comentaste, y queremos ser sensibles al momento de decirlo y cuidadosos, muy efectivas para lograr y conseguirlo. Y la buena noticia, y no es que se queden con una impresión de que no hay nada que hacer, es que si alguien nota una persona mayor con cambios en su conducta, que empieza a tener este tipo de comportamiento que hemos hablado Mau y yo, llévelo a consulta, llévelo a valoración, acérquese a que vaya a recibir algún tipo de ayuda, porque realmente este tipo de complicaciones se pueden prevenir y podemos evitar que ocurran. Mau, ¿alguna red social, algún correo electrónico para la gente que quiera saber y conocer más de ti? Pues mi correo es geriatriacognición.vasquez@gmail.com. Redes sociales todavía no estoy tan inmerso, pero seguramente estarán por ahí. Y nada, agradecerte, Doc. La verdad es que si hay algo que me gusta, además de la geriatría, es el cine. Le pueden preguntar a mi esposa, a mí me fascina, y el día que me invitó a este podcast, llegué muy emocionado con ella a decirle que padrísimo que se le ocurrió esta idea al doctor Agustín. Espectacular, muchas gracias, Doc. No, hombre, Mau, ¿qué dices? Yo realmente esperando que tuvieras oportunidad y que aceptaras nuestra invitación. Tengo la fortuna de conocerte en tu formación y más, y sé lo dedicado, empeñoso y hombre responsable que eres, aparte de una persona a la cual le tengo mucho cariño y aprecio, y gracias por estar con nosotros, Mau. Nosotros despedimos este episodio. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Síganos también por el canal de Cinequiatría en YouTube. Querido Mau, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.